Está con nosotros la doctora Brenda Valderrama, a quien saludamos con muchísimo gusto. Doctora, bienvenida. Buenos días. Hola, muy buenos días, Viri. Es la Juanjo. parte que más me gusta del programa, cuando llegas, doctora. Muchísimas gracias, Jorge. Además con el humor con el que llega. Claramente. Sí. Bueno, esa es otra historia Bastante que, por favor, fuerte, Llegué de buen bastante humor. fuerte. tranquilos, no anden me aquí asusté, ventilando. Me asusté. Oigan, pues hoy vamos a hablar de el tema tan delicado de los libros de texto gratuito. En estos momentos se están ya distribuyendo los libros de texto gratuito para los primeros 6 años escolares, de primero a sexto de primaria, básico. y también existe ya borradores para los 3 años de secundaria que no tenían libros de texto gratuito. Ahí los profesores tenían una lista de libros en los cuales, dependiendo de su libertad de cátedra, podían escoger un texto u otro de acuerdo a su estilo de enseñanza o al enfoque que le querían dar. Ahora ya desaparece eso bajo un control bastante férreo del proceso. Vamos a recordar que se desapareció el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INEE, que tenía entre sus funciones el monitoreo y la supervisión del contenido de los libros de texto gratuitos. Entonces, en el gobierno federal ya no hay una instancia especializada en la evaluación de los libros de texto gratuito. Todo se hizo en una pequeña oficina con una pequeña persona que se llama Marx Arriaga, y todo lo ha controlado él de forma muy compacta, digamos. Okay. Entonces, este año se decidió no convocar, bueno, este periodo, no este año, en 2 años anteriores se decidió no convocar expertos para la elaboración de los libros de texto gratuito, sino que se pidieron voluntarios. Se pidieron voluntarios en todos los sentidos, ¿no? Para la elaboración de los contenidos, también para los gráficos. Se desapareció el esquema, que es una cosa que va evolucionando, o sea, no es que nos espante que evolucione la didáctica, porque tiene que irse adaptando a la realidad de los niños. O sea, Claro. No podemos pensar que los libros de la patria, que llevamos algunos en la primaria hace muchos años, sigan siendo vigentes por la didáctica, Claro. porque los niños son diferentes a como éramos los No, niños bueno, en y los hoy 70s. cualquier niño tiene acceso absolutamente a todo, ¿no? Exactamente, Plataformas entonces más bien, digitales, ¿no? o sea, esa parte es entendible y aceptable, ¿no? O sea, qué bueno que sea Yo me eso. acuerdo en sexto de primaria había un libro donde te iban a enseñar al final del año el tema de la reproducción, ¿no? Sí. Y en la última página del libro venía un hombre y una mujer pintados semidesnudos. Bueno, entonces ya era El modo. escándalo. Hoy pues hay que hacerle así, Siri o lo que sea, Exacto. y lo ves un poquito más gráfico, ¿no? Un poquito más gráfico, Sí, sí. Andrés Claro, Viñal. entonces tenemos... Sí, o sea, No, además en esa época no teníamos las crisis de embarazo adolescente, de enfermedades de transmisión sexual entre niños y adolescentes, púberes, ¿no? sí. Tampoco teníamos problemas de adicciones en niños, o sea, es otro mundo y tenemos Es que otro entender mundo, que claramente. tenemos que adaptarnos a ese otro mundo. Sin embargo, estos libros que, si ustedes leen la teoría, lo que es la nueva escuela mexicana, es súper ambiciosa, trata de tener un proyecto súper humanista, súper científico, súper tecnológico. Y tú ves los libros y los libros son una caricatura de eso, son una historieta. ¿Sí? Una de las cosas que sacrificaron es el contenido de matemáticas, no solamente es escaso, no tiene continuidad, no tiene contexto. Hay mis colegas Renato Iturriaga y Luz de Teresa, expresidentes de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, han hecho un gran trabajo en identificar uno por uno los contenidos de matemáticas de los 6 libros y están profundamente preocupados, porque no hay manera que los niños aprendan matemáticas durante la primaria ya. Los ejemplos son pocos, son malos, son inconexos, no llevan al aprendizaje de las matemáticas, todo es vivencial y eso va a tener consecuencias, porque las matemáticas sirven para razonar. Si tú aprendes a razonar en matemáticas, aprendes a razonar en la todo, vida. Claro. ¿Sí? Esa es la respuesta que les darías a todos aquellos de qué me sirvió saber cuál es la raíz cuadrada de tal cosa. Claro. Si nunca No, son lo procesos apliqué, mentales ¿no? para Son llegar procesos a mentales. definiciones. Son razonamientos. Entonces, si tú aprendes a razonar en matemáticas, aprendes a razonar en la vida. Y ese razonamiento, pues, te capacita, ¿no? Te hace más humano, realmente. Pero aparte haces procesos mentales más mentales, complejos. ¿no? O sea, un amigo mío hace muchos años, cuando acabamos la prepa, bueno, la carrera, lo entrevistan en SatMex, Ajá. en una empresa, ¿no? Paraestatal, bla, bla, bla. Y le preguntan que cuántos metros cuadrados hay de pavimento en la Ciudad de México. Pues, ¿no? Por ejemplo. Y la respuesta no existía.
O sea, nadie tiene un número No hay un dato como tal. como tal, pero Joder, el cabrón. tema es qué ¿Quién va a fórmulas tener? aplicabas para poder llegar a un estimado, ¿no? ¿Qué Y cálculo son intentaste hacer? reglas de Sí, tres, o sea, no claro. estás pidiendo cálculo ¿Cuántos diferencial. habitantes hay? ¿Cuántos Joder, kilómetros cabrón. cuadrados tiene? ¿No? O sea, y bueno, pues... ¿Cuántos pelos tienes? No me jodas. Bueno, había una ¿Qué otra que pregunta? cuántos pelos tiene los en un testículos? centímetro cuadrado Joder, cabrón, un ¿cómo perro, calculas, güey? al igual que otro en la Ciudad de México. Igual, bueno, pues calculas... Sí, claro, son razonamientos. Ay, ay, O sea, No hay número te- exacto, no existe la respuesta. exacto, Eso- no es la a respuesta, eso es me el refiero. razonamiento. ¿Qué haces tú para llegar o tratar de tener una respuesta correcta? Ese es el Ajá, ese asunto. es el Decir, ejercicio no mental. sé. Así es. Bueno, No, me no, queda no, claro no, pero- que tú Yo no creo sabes. que todos Tú tendremos... ya dif- eres Noroña y Changoleón, No, ya te dijeron ahí en en los redes. testículos, Sí. ¿cuántos pelos tienes? Pues yo igual tengo 100, tú 150. No, no, los a ver, tendrás pero- más pero- grandes. pero el No es dato no es importante. Igual los importante. tienes más grandes. No has entendido nada. No, Juan. no has entendido, no es el perdón, dato, o yo sea, soy no muy güey. importa el dato, lo que Sí. importa es el proceso mental. Por eso ya te hice el proceso mental. No, también. tú lo que Depende dijiste del es, tamaño de los lo que tú testículos. dijiste es, no voy a hacer un Ay, no te proceso mental. preguntaron eso. No, bueno, Es un simplismo llano como siempre lo haces. Sí, claro. Es una Así de falacia. sencillo. Una Exacto. falacia yo, sí. Venga, dale. No, bueno, lo que dijiste, no tú. Pero todos lo sabemos. Sí. Entonces, el asunto es que la pérdida de capacidad en el desarrollo de razonamiento es grave. Ya lo vemos, o sea, ya tiene consecuencias, ya lo estamos viendo ahora y va a empeorar con estos libros de texto gratuitos. Otros temas que han analizado otros colegas, Raúl Rojas, que está en Berlín y que ha sido también un analista, porque además hay que decir que los libros se mantuvieron en secreto, para que nadie los viera antes de que se imprimieran. Sin embargo, muchas de las personas que tuvieron acceso los filtraron. Entonces, sí tenemos todos los libros de primaria, todos estuvieron circulando, los diferentes analistas los fueron revisando uno por uno, revisaron el tema pedagógico, el tema de matemáticas, el de ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera. A mí en lo particular me preocupa muchísimo. Brenda, ¿y en 40 años quién ha hecho esa labor? A ver, es que tú no ¿Quién ha hecho? estudiaste, espérame, es que tú no estudiaste aquí, Juanjo. No, yo no estudié aquí, pero ¿quién ha hecho en 40, 50 años esa labor que ahora dicen El que Instituto nadie... Nacional de Educación y Evaluación. Pues la ha hecho de la chingada, No, perdón por la ¿por qué? expresión. Joder, cabrón, mira cómo está el país. ¿Por qué? Porque No, tú no, lo Ah, dices. Ah, No, 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 yo no. lo digo. Es que siempre O sea, yo lo digo. A ver, a ¿Cómo mí, estamos? a mí me tocó. Joder, cabrón. Ahora mí- resulta que tenemos un nivel cultural alto, que la población, que las escuelas Bueno. públicas están poca... No, hombre, joder. Pues sí, eso era, Juanjo. No, pero en serio lo Esto digo. Ahora es- todo está mal. No, ahora está peor. No, bueno, pero ¿está peor o, Está peor o de dices tú que está peor? No, está peor. Ve los Pero libros de dile por texto. qué. No le digas que lo Yo dices estoy tú. Te diciendo- están diciendo el por Ve qué. los Yo libros también de lo texto. digo. En los Ok. últimos 50 años, ¿qué ha ocurrido en la educación del país? ¿Cómo está el Bueno, país? Pues ahora está peor. ¿Quién le ha llevado a... Ah, joder, ahora está peor. Ahora está peor Ahora porque le damos duro. los contenidos de los libros de texto son inconexos, no tienen contenido científico. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que No sé, equiparan no sé. al conocimiento ancestral al conocimiento científico. Antes todos los libros de texto decían lo que era el método científico, cómo se hacía una Pues comprobación. no lo entendió nadie, ¿eh? Pues eso a lo mejor es deficiencia de los maestros, que era lo que se quería atacar. No lo Pero los entendió libros de nadie, texto lo Brenda. decían, ¿eh? Ahora no, ahora dicen que es lo mismo, que vale lo mismo tu opinión que el resultado de un ensayo científico. Bueno, pues es Y que eso pues, es gravísimo. es parte de lo que ocurre en este país. Es ¿no? parte, Sí, sí, claro. es gravísimo. Lo que ha ocurrido antes. Pero ahora se formaliza, Entonces- porque ya vienen Entonces antes los libros de texto eran para Einstein. No. No para los... Joder, cabrón, ver. pues no lo ha entendido no lo hemos entendido, ¿eh? No, a ver, ¿Tú qué ni estabas aquí? ¿Tú ni ¿Cómo opines? no? Tú Llevo ni estabas 40 aquí. años. ¿Y no ¿O fuiste qué a la crees? primaria o sí? Pero mis hijos Ah, sí. Ok, no les tocó. Mis esos libros hijos de sí han texto. ido. Nunca fueron a la pública, Juanji. No, a la pública no. Ah, Has dicho ah, a la bueno. primaria. Tú has dicho a la Nunca fueron primaria. a la pública. Por eso... No los llevabas en la por eso, primaria pero hace los- muchos años. Pero los que la han generación ido... de tus hijos no llevaban libros Yo de texto veo en la el reflejo, primaria, ¿eh? el resultado No, de lo mi que ha Juanji. pasado aquí en A ver, yo 40 tengo- años. yo tengo ¿Y qué ha colegas- sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué A ver. estamos viviendo? yo tengo muchos colegas que son fruto de la educación Ah, pública. no, Tengo yo no estoy estudiantes diciendo son que no fruto haya eminencia. No. No, Lo que te digo no. es que el aprovechamiento El país es en una general, cosa ¿cómo compleja. está? Pero Brenda, seamos honestos. el instrumento es estos nuevos libros de texto, son anticientíficos, tienen una carga ideológica tremenda y lo más Igual importante... lo que duele es eso. No. La carga ideológica. No, ve las matemáticas, Juan José. No, es que yo no estoy discutiendo el contenido porque no lo sé. Ah, No, yo bueno. sí. No, pero ¿y por qué no discutiste antes? Porque no eran... Los de antes eran buenos y el país está como está, con eso bueno. A ver, ¿qué Juan dices, José, Brenda? eso Joder, es no. una... Yo Eso, solo me baso en no, la a ver, lógica. yo 2 y tengo 2, 4, 30 2 más años 2. educando jóvenes. A mí Sí. no me vengas a decir dónde No, estudié. yo no te Yo di hablo del clases en país. secundaria, di clases en Vámonos. prepa, di clases en Sí, universidad yo no de discuto
discutiendo tú. Estoy discutiendo el No, sistema. sí me dijiste dónde estaba yo. Y Claro. yo estaba dando clases. Pero sí. Doy clases desde los 18 Que no años. te digo que He no estés dando formado clases. miles de estudiantes. Bueno, y ¿y yo, está bien el país? A ver, ¿está en- bien el país, en mi Brenda? círculo, Dime, sí. ¿está bien? Yo no soy tu presidente, círculo, Juanjo. joder, y en el Yo mío no, también yo no estoy soy yo con 40 presidente. gallinas. Yo no era responsable de la educación de este país. te estoy- yo ¡Ah! yo era responsable de mi grupo. Pero, Y sí. todos mis No, estudiantes pero no me hables del tuyo aprendieron. porque yo no te he Tú- criticado tú- a ti. No, sí, tú me yo he dijiste dónde criticado estabas. 40 años, No. claro. Tú me dijiste dónde estabas. Es que si Yo tú te estás digo en tu dónde círculo, estaba. el mío soy yo y 40 gallinas. No, Están a toda no, madre no. porque todos los días comen. No. Joder. Mis estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, Voy todos a la aprendieron. crítica que estás Hay haciendo un sobre común los nuevos denominador libros aquí, ¿no? y en Que 40, todos vemos. 50 años, ¿qué ha pasado en el país? A ver, es A que, ver, díganme. espérame, Sí. ¿estás tratando de culparme a mí? No, a ti no. Estoy Entonces, hablando de que tú criticas lo pues de ahora. ¿Y qué ha pasado en 40 años? ¿Por qué no han pues, sido igual de aún- drásticos? Aún así, ¿Por qué no han enderezado el ¡claro! entuerto? Juan José, tengo 30 años Hablo- trabajando en educación. Sí, pero, a ver, ahora mi pregunta Digo, no es... sé, viéndolo desde fuera, a mí me parece también, y quisiera preguntarte si no es una interpretación a que piensas que hay un grupo de científicos o académicos que está tratando de hoy sí alzar la mano Claro. porque ve No, políticamente claro. una No, no, oposición en el claro. gobierno federal. ¿Es esa tu Es- postura? para mí sí. Digo, nada más para tenerlo La claro. misma que la de Porque él. no sabes explicarte. ¿Es Joder, pues política ya tu sé que no sé postura, explicarme. doctora? No, es técnica. No. Ujú. Mi postura es técnica. Y mi Y de- a mí me parece que los libros de texto justamente con este instituto tenían evaluaciones constantes Claro, para y revisar los participaban contenidos, especialistas. sumar contenidos y quitar contenidos. un Lo digo desde un departamento, ámbito ahí que conozco, El el tema de Silvestre. educación sexual. Sí. Estaba ¿Y la han integrado. quitado? ¿Que los Sí, nuevos no vienen? a ver, ¿Por qué espérame. no escuchas? Cuando se Le estoy integró, preguntando. había una oposición completa de los gobiernos para que se incluyera la educación sexual desde primaria. Y fue a través de un grupo de técnicos, científicos, gente que sabía que se incorporó a pesar de mucha gente de la oposición A ti y te además hago la grupos misma conservadores que no querían. Entonces, antes se evaluaban los temas, ahora ¿quién los evalúa? Nadie. Ahora ¿quién determina qué Nadie. es lo No, mejor los para hace el de la imprenta. No, Joder. los hace sí, una sí. Los persona. hace una El de persona. la imprenta. Una persona. Una persona. Una persona Pone la- papel blanco y hace unos libros. inició No, hombre, inició Lo hizo- inició con Lo ese hizo contexto, una Brenda. persona, lo hizo Eso no es Marx mentira. Arriaga. El de la Una imprenta. persona. Oye, No. ahí te va, te mando 400 Una rollos persona de no puede papel y haz evaluarlo. 2000 libros. Pon Una- lo que quieras. No, No, estás hombre. diciendo un contexto mal. Lo Estás llevas dando a- tu contexto. a ver, Que no es absurdo. así. No, claro Aquí que hoy sí. también Porque hay tú algo. lo Claro dices. que es así. Escuchemos a la doctora, lo dijo no la hemos doctora terminado de al inicio, escuchar su Juanjo. postura. No, cabrón, mentira. No, no es mentira. No, Mar- no, A ver, el de la imprenta hace los libros, que Juan no, José, Brenda. no joder. lo lleves al ridículo porque entonces... No, al ridículo no lo llevo. Entonces, Ustedes escuchándolo- están no, a ver. madreando lo que creo que nos... ¿Pero no- ya viste los libros? No, Entonces no puedes opinar. ¿por qué no? ¿Por qué no has Porque no visto los los has visto. libros? Y eso no me permite opinar en general, en lo No, general. puedes no, no opinar, pero puedes conoces. opinar. Yo no estoy hablando del contenido, ¿Es estoy justo? hablando en lo general, ¿eh? Pero en lo general, Y yo lo he estoy dicho, hablando no, de los contenidos. No estoy hablando del contenido, estoy hablando porque tú estás, ¿cómo decir? Le estás poniendo una chinga ¿Al contenido? No, al contenido no, a la forma que han hecho ese contenido. Y es donde yo discrepo. El libro no lo ha hecho el de la imprenta. Detrás del libro tiene que haber gente que lo está armando. Quisiéramos. Seguro. Ah, Quisiéramos. bueno, quisiéramos. Yo estoy seguro. Yo estoy No. Joder, ahora A ver, resulta que el Te nivel... están diciendo con conocimiento de causa Te que no es estoy así. ¿A que no? cómo es el- ¿A Ya que te lo no? está diciendo la que Pero conoce ella del no- tema. Ah, ¿Tú el de conoces la el imprenta tema? hace los libros. ¿Tú No, conoces hombre. el tema? Claro que conozco. ¿Qué En el sistema de cultura del ópera? gobierno actual no hay gente experta en esto. No lo sé. Hay idiotas. Yo como no conozco, no sé, nada bueno. más te estoy tratando de orientarte. Pero tampoco es eso. Tú me vas a decir ahora que, Te estoy que el tratando de gobierno orientar. de la Yo le República creo- Mexicana dice no hagan el Yo libro le que creo quieran, cabrón. sin Que los lugar a niños- dudas No, hombre. a la doctora. Eso no es porque verdad. está inmiscuida en ese Eso- asunto, bueno, cosa que tú joder. y yo no. Punto. Pero no estoy de acuerdo porque me digan que la Secretaría de Educación Pública nadie le presta atención a los libros. Eso es mentira. Tiene que haber Escuchamos a la gente. doctora. Ah, bueno, escuchamos a la doctora. No estoy hablando del contenido. Te guste o no te guste, eso es otra cosa. A mí no me gusta leer el catecismo. No lo leas. No, por eso, pero no digo que esté mal, ¿eh? A mí no me gusta. Porque me meten en una dinámica que no me gusta. Pero que me digas a mí que los libros se hacen a lo güey, mentira. Doctora. En esta ocasión no se consultaron especialistas, se pidieron voluntarios, tanto para los contenidos como para las ilustraciones. Y todo es información pública, lo pueden consultar. Búsquenlo, no me crean, búsquenlo. Después de eso, los libros se mantuvieron secretos para que no fueran evaluados. No existe un temario de las materias.
¿sí? Normalmente se genera el temario, se acuerda sobre los contenidos y luego se desarrollan los textos. Aquí fue al revés, primero se hicieron los textos y a la fecha todavía no hay temarios, ¿sí? Esa es la parte metodológica del problema. La parte de contenidos es que nadie los evaluó. Sí, nadie evaluó que lo que estuviera, ni la parte científica, digamos, ni la parte pedagógica. Ninguna de las dos fueron evaluadas por externos. Hay un departamento en el CINVESTAB, que es el Departamento de Matemáticas Educativas, que ha estado involucrado con los libros de texto desde hace más de 30 años. Y hoy no lo está. Y ahora no los Ah, convocaron a participar. De hecho, ese departamento se crea específicamente para, y son los especialistas en México en matemáticas Claro. educativas. Bueno. Y han participado en la Malos evaluación del de Han todo. tenido que ser muy malos porque está el país jodido. Ok. Bueno, y nos Pues llegan- esa es la realidad. Alex Gutiérrez Punto. pregunta si no se está exagerando un poco porque dice, ahora resulta que todo está peor cuando ni siquiera ha iniciado el curso con los libros, pero sí se asegura que el país está peor debido a eso. No, a ver, yo lo que estoy diciendo es que el contenido de los libros de texto, los nuevos, no cumple con las expectativas de lo que se necesita para educar a los niños en el siglo XXI. Y lo está diciendo una científica educadora, ¿no? Y los 40 años atrás, Está bien, Juanjo. O sea, ¿eso justifica empeorar? no, pero, Claro, es que ese es el pero es que problema. empeora para ti que Y tú es dices que pena, estaba bien y es antes. que Bueno, Fox. Estamos con los comentarios no del dije eso. público. Bueno. Carlos Caltenco, que creo que ya es fan de tu sección, Sí. dice, la doctora Brenda defiende el modelo educativo funcionalista con énfasis en datos, mientras que este nuevo modelo educativo tiene un enfoque universalista, por eso equipara el conocimiento ancestral. El conocimiento funcionalista está estrechamente ligado a la meritocracia, es decir, te evalúo y te recompenso, entre más sepas, mientras que el modelo universalista se enfoca en de qué manera tú estás transformando tu entorno, y ese es el enfoque que la cuarta transformación le quiere dar. Pues si eso le da empleo a los niños y les permite trabajar mejor y desarrollarse, está bien. Pero francamente, si de por sí tenemos un tema de empleabilidad muy grande, esto lo va a empeorar. Porque lo menos que le puedes pedir a un empleado es que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir. Lalo Castillo dice, en 36 años la desigualdad creció y en ciencia y tecnología México bajó a escala mundial. En los 5 años de la 4T se han recuperado 5 posiciones. Hay que aclarar que los voluntarios fueron doctores y especialistas de las universidades para tratar de darles mejores contenidos en estos libros. Algunos creo que están molestos porque no los contemplaron y no les pagaron como asesores. No, fíjate, de entrada yo no participo en ese proceso, mi área es de la educación superior. Sin embargo, lo que sí es cierto es que se requieren especialistas. Así como cuando tú te enfermas vas con un especialista, elaborar libros de texto también hay especialistas, tanto en contenidos, digamos, por asignatura, como por la pedagogía que tiene que ver. Y esa tiene que darse muy de la mano del maestro. Los maestros también tienen que tener actualizaciones pedagógicas. Y eso es parte de lo que no se hizo. Los libros se hicieron fuera de todo el contexto de todos los que vamos a participar, ya sea profesores, padres de familia, directivos escolares. Se hizo literalmente en una oficina, sin el concurso de todos los que participamos en ese proceso. Y aunque sí se ha visto dificultades en el tema educativo, porque hay temas que nunca son del todo beneficiados. O sea, México nunca ha invertido lo que debe invertir en ciencia, México nunca ha invertido lo que debe invertir en educación, México nunca ha invertido lo que debe invertir en salud. Sí podemos aspirar a lo cualitativo. Y lo cualitativo, por lo menos en educación, depende mucho de las personas, depende mucho del estudiante, depende mucho del maestro. Pero si no tenemos los instrumentos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué herramientas vamos a trabajar? No importa que el maestro tenga la mayor vocación y la mayor decisión de enseñar, si los libros no van de la mano con ese proceso. Y no sé quién dijo eso, pero está equivocado. México perdió posiciones en los Lalo últimos Castillo, años. de Lo que Cuautla. está viendo es el rezago. Todos esos índices traen 3, 4, 5 años de rezago. Entonces lo que está viendo es justo la cosecha de lo que se hizo los 30 años anteriores.
Chilito Piquín dice, ojalá enseñaran desde primaria inglés y Excel, que me parecen herramientas a contemplar desde Y el ya náhuatl. en ley. Y para concluir, el Carlos náhuatl. Caltenco dice, el modelo funcionalista lo único que hizo fue generar muchos ricos. Ay, ojalá, porque tenemos- hubiera más riqueza en el Sí, país. claro. Sí, no, Ojalá hubiera muchos ricos. lo dice sarcásticamente, dice, claro que no, tenemos la tasa más grande de profesionistas desempleados gracias a ese modelo Sí, funcionalista. nada más que en estos últimos 5 años para Caltenco el número de pobres ha sido mayor. O sea, no ha habido una mejora en ese sentido. Así de sencillo. Fíjate, una de las O sea, cosas... hoy en las políticas públicas del presidente, de esta cuarta transformación, Sí, hoy ha echado a hay perder más el pobres país. en este país. A nivel nacional, las estadísticas que presentaba en la mañanera del jueves hablan de cómo se ha reducido No. la No, tasa echaba a de perder, ingresos joder, de la clase alta, la Pero clase lo que baja, sí- cosa que le decíamos no Se va repercute a en perder el Morelos, país, ¿no? Andrés Lo que Manuel. es cierto es que Estaba tienen bien el mayor país. empleabilidad Ujú. los egresados de carreras técnicas y de bachilleratos tecnológicos. Universidades tecnológicas, la Politécnica, tiene muy buena empleabilidad. Aquí en Morelos. Tiene menos empleabilidad los de licenciaturas tradicionales, Ujú. médicos, licenciados, contadores. Entonces, más bien lo que tenemos que transformar son las expectativas de las personas. Las ciencias sociales ni se diga cómo Sí, cayó, las ciencias ¿no? sociales. Lo que más bien hay que transformar las expectativas de la persona hacia la realidad Hacia dónde laboral. tienen que ir, claro. Sí, Ujú. porque todos quieren ser abogados y médicos y la verdad es que no hay suficientes empleos para abogados y Ujú. médicos, pero hay muchísimos empleos para otras Áreas. Ujú. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocar la vocación de las personas hacia esas áreas y fortalecer un sistema tecnológico, eso sería Ujú. buenísimo. Doctora, muchas gracias ¿De qué? por compartir. Muy Brenda. buenos días. Son las Ánimo, 8:36. Brenda. Ánimo, Volvemos. qué No te pongas arrastrón te rojito. pusieron. ¿Rojito por qué, cabrón? Volvemos. Qué arrastrada te pusieron. Sí, claro. Mira que... Bueno, ¿quién habla? El Choro Matutino, buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050.